En esta segunda parte de la clase de la vivienda en la Argentina del siglo XX hasta 1950, vamos a desarrollar el punto siguiente en el programa de la materia, en la unidad 5, correspondiente a la casa de renta como dispositivo colectivo, los orígenes y relación con el crecimiento poblacional urbano, y la ley de propiedad horizontal y el edificio en altura. Y vamos a analizar el ejemplo paradigmático correspondiente a la tipología de casa de renta, que es el edificio de Juncal y Esmeralda en Buenos Aires. Como dijimos en la primera parte de la clase, la vivienda de la primera mitad del siglo XX, destinada a los sectores medios y altos, tenía por un lado las tipologías de vivienda moderna, casa compacta, y por otro las casas de renta en altura. Esta casa de renta se transforma en el símbolo del habitar doméstico metropolitano y empiezan a multiplicarse dentro de los sectores céntricos de las grandes ciudades. ¿Pero qué son las casas de renta? Son casas de departamento en altura y que están destinadas a albergar a varias familias y que adoptan una imagen moderna. Más adelante vamos a ver cuál es esa imagen. ¿Dónde se ubican las casas de renta? En los sectores céntricos de la ciudad. Podemos ver un ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, aunque se multiplican en todo nuestro territorio argentino, en donde están ubicadas en los sectores de las clases medias altas y altas, en este caso en Barrio Norte, en Recoleta y en Retiro. Este es un plano de la ciudad de Buenos Aires del año 1916. ¿Por qué surgen estas casas de renta? Este fenómeno se desencadena en parte por todos los inconvenientes y enormes gastos de manutención que implican el habitar en los petit hôtels de los periodos anteriores, que empiezan paulatinamente a ser desplazados como modelo de habitar urbano, para buscar configuraciones que estén centradas en la vida privada, como hemos visto en la primera parte de la clase. Este nuevo clima económico que estaba reinando en este periodo lleva a reducir los gastos que exigía la vida doméstica, porque muchas familias burguesas que estaban acostumbradas al buen vivir querían seguir manteniendo su estatus en este periodo. Asimismo, el alquiler que obtenían de las casas de renta, de los departamentos, servían para compensar el presupuesto familiar. Por otra parte, el crecimiento poblacional urbano que se da en esta época lleva a dar nuevas respuestas a las necesidades habitacionales. ¿Quiénes son los usuarios de las casas de renta? Como dijimos, los sectores medios y medios altos que se ubican y buscan la ubicación en las mejores zonas de la ciudad. ¿Cuál es el proceso que atraviesan de configuración tipológica estas casas de renta? Bueno, está determinado por 3 etapas. Acá vemos una pequeña línea del tiempo con la evolución de la casa de renta en altura, en donde se pueden distinguir, como decíamos antes, 3 periodos. Uno que va aproximadamente de 1885 a 1905, en donde la casa se denomina tipo chorizo de 3 a 4 pisos. Un segundo periodo entre 1905 a 1930, en donde surge el modelo con imagen de petit hotel, pero con configuración en la planta de casa de renta. Y el periodo definitivo y el que toma mayor difusión hasta nuestros días, podría decirse, entre el 1930 y 1948, en donde se lo titula el departamento moderno. Entre medio de todo esto indicamos puntos de inflexión que generan las legislaciones, como en 1928 el reglamento de construcciones y en 1944 la ley de propiedad horizontal, que vamos a desarrollar posteriormente. Entonces, este primer antecedente tipológico de la casa de renta es la mutación progresiva que se da de la casa chorizo en altura al departamento compacto. Las variedades de la tipología que se dan en este primer periodo son el espejamiento de la planta, la resolución en esquina y la resolución entre medianeras. Cada una de estas tipologías tiene una puerta en el frente con sus respectivos zaguanes o escaleras. No tiene espacios comunes de acceso. Eso es lo que las caracteriza. La planta generalmente estaba compuesta por 2 departamentos
que eran accesibles desde la escalera y el ascensor, y repiten el esquema de casas de chorizo ¿en qué? En la conformación del hall de acceso a los locales principales y a una galería semicubierta. Se complementa esta tipología con una cocina situada al fondo con dependencia de servicio. Otro tipo de tipología es la distribución lineal con un corredor trasero que genera grandes recorridos pero con iluminación y ventilación directa a las habitaciones. En la planta baja generalmente se ubicaban locales comerciales. Esta tipología se adopta por distintas razones. Por el aval municipal que está manifestado en la ocupación permitida por el Reglamento de Construcciones de 1928 y está orientado hacia una ciudad densa en la cual fuese redituable la inversión en infraestructuras. Estos edificios son bien vistos por la industria de la construcción y la banca, porque daban al inquilino la posibilidad de vivir en el centro sin ser propietario, lo que posibilita el acceso a los sectores medios a este tipo de viviendas. Por otro lado, son bien vistos estas tipologías por su contribución al progreso material gracias a la renta obtenida, digamos, del inquilinato, después por la superación del concepto de gran aldea y por la participación en el proceso de modernización que se estaba dando a nivel mundial. Hacia fines del periodo, la aparición de profesionales extranjeros de formación Beaux-Arts como Christophersen, Dubois, Pater o Dormal, junto a argentinos que estudiaron en Europa, generalmente en la École des Beaux-Arts, como Lanús, Harry o Agote, resulta en la modificación de la planta. Esto lleva a adoptar en el segundo periodo el tipo compacto de departamento, aunque persista la dificultad de la casa de chorizo en altura. Entonces, este segundo periodo, como dijimos anteriormente, es una evolución de la tipología anterior. En esta etapa, las construcciones en las que vivían las familias todas juntas no eran bien vistas. ¿Por qué? Porque se las asociaba con los conventillos que estaban habitados por los inmigrantes. Entonces, para buscar persuadir a los sectores altos de la sociedad, a la burguesía, se toma la imagen exterior de estos petit hôtels del periodo anterior por ser símbolo de prestigio y se desarrollan estas edificaciones con detalles constructivos y estéticos de gran calidad y cierto lujo. La tipología que se adopta en esta etapa entonces está caracterizada por la aparición ya de espacios comunes, a diferencia de la etapa anterior. Es la casa de departamentos ya articulados, generalmente formados por 4 o 5 unidades que tienen acceso directo a un pasaje o a caja de escalera. Las variedades que se dan en este momento son en altura y en horizontal. Es decir, por un lado, la casa de chorizo a lo largo del lote accesible a través de un corredor lateral y un pasaje, a la que se agregan los espacios comunes que están desarrollados en horizontal, junto con las cajas de escaleras, circulaciones y paliers de acceso a las unidades. El espacio común adquiere connotaciones urbanas. ¿Por qué? Por el tratamiento de las fachadas interiores o la exhibición de las galerías y escaleras. Como podemos ver acá en la imagen de uno de los más conocidos de esta tipología, que es el Palacio Estrugamú, que está en Juncar y Esmeralda en Cava, en donde en la segunda imagen, o sea, en la segunda fila hacia la derecha, se puede ver ese acceso, digamos, a través de un pasaje que tiene como las características similares al espacio urbano. La planta se transforma y al asimilarse al petit hotel se incorpora el tipo de vínculos entre partes que era característico del hotel particular. Esto supone la división de la planta en locales de recepción, ya sea hall o vestíbulo, sala, comedor, escritorio. Por otro lado, los locales privados, que consistían en un apartamento principal con baño individual y vestidor, dormitorio para los hijos con baño y habitualmente un local para costura, y por otro lado los locales de servicio, cocina, office, lavadero, habitaciones de servicio con baño. Esta división se complementa con las relaciones entre locales, el acceso y la disposición en planta. Acá se da una diferenciación de la gran entrada, que era para los propietarios o los invitados, del acceso de servicio. Tenían escaleras y ascensores separados.
y el conjunto de escalera-ascensor principal llega ahora al corazón de la casa, que era el hall previo al palier, y el acceso de servicio, por otro lado, desemboca en el office, cocina o hall. El vínculo entre la cocina office y el comedor no se da directamente, no se cruzan los circuitos, y los dormitorios y baños no atraviesan la recepción. Los locales ahora toman formas diversas según su destino, a diferencia de la homogeneidad del departamento basado en la casa chorizo de la etapa anterior. Esto nos lleva finalmente a la tercera etapa, que es la definitiva, la casa colectiva, monobloc y el conjunto habitacional. ¿Cuál es la característica de esta tipología? Es este proceso de contracción de la planta que lleva a una creciente pérdida de calidad bajo el régimen de propiedad horizontal que ya vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque se posibilita pensar en la producción de unidades para la venta, lo cual genera un aceleramiento del ciclo económico. El hábitat manifiesta las consecuencias que se están dando este proceso de modernización. Ahora se extiende a los sectores medios de la sociedad, lo que conlleva a la necesidad de reducir la superficie, esta contracción de las plantas, como hemos visto en la primera parte de la clase. Gracias también a las transformaciones técnicas, constructivas y de confort, a la neutralidad estética, ahora estas tipologías adoptan unas fachadas lisas y blancas, emparentadas con el estilo internacional, alejándose ya de la imagen del petit hotel y gran hotel académico. Después, por otro lado, se va destruyendo la planta clásica, con la consecuencia de pérdida de unicidad en la definición formal y en el uso de los locales. Esta contracción de la planta consiste en qué? En eliminar de su organización todas las trabas profesionales para producir vivienda ahora masivamente, y se proponen nuevos valores. Por un lado, la transparencia interior-exterior con terrazas, el perfeccionamiento técnico de los servicios, el cuidado en la calidad del diseño técnico en las terminaciones, el aumento del confort y el mejoramiento del asoleamiento. Todos aspectos que vivimos en la primera parte de la clase. En este periodo, que es el definitivo, como les decía, de las casas de renta, aparece la regulación del Reglamento de Construcciones de 1928, que pone ciertas restricciones, como la permisividad en las superficies mínimas de los patios, en las alturas máximas, en los escalonamientos, pero no soluciona los problemas de habitabilidad. Esta etapa se cierra y es superada con la reglamentación del Código de Edificación del año 1944, que condiciona las edificaciones de propiedad horizontal hasta el año 1977 aproximadamente. En la imagen podemos ver una casa de renta típica que es del arquitecto Sabaté, también está en Cava, en la calle Scalabrini Ortiz, en los 1900, en donde ya la imagen que se daba era totalmente despojada, sin ornamentación, de planos lisos, generalmente el uso del blanco, esta ventana corrida, muy emparentada a la estética del movimiento moderno. Y en este momento, ahora el símbolo de estatus estaba dado por todas las posibilidades técnicas y tecnológicas, el confort, sistemas de calefacción, central de agua caliente, de incineración de residuos, el teléfono, el ascensor, los nuevos servicios dan estatus a estas clases medias y medias altas. Y para cerrar, digamos, esta evolución de la casa de renta, como les decía anteriormente, coincide con la legislación de la propiedad horizontal, la ley de propiedad horizontal. Hasta el momento de la ley de propiedad horizontal, hasta su aparición, previamente los edificios no podían dividirse en partes para ser vendidos separadamente, como pasa hoy en día con las unidades de departamento. La propiedad horizontal es propiedad plena desde el derecho, es decir, dominio y como tal es un derecho real. Pero, ¿por qué se denomina horizontal? Hasta 1948, en donde aparece la ley 13.512, quien era propietario de un terreno era asimismo dueño de todo lo que estaba plantado y edificado sobre ese terreno, sin limitaciones espaciales, es decir, era dueño hasta el cielo. En cambio, la ley de propiedad horizontal limita este espacio en el cual se ejerce la propiedad,
permitiendo sectorizar dicho espacio de modo que todo lo que se construye sobre el terreno en diversos planos horizontales pueda ser propiedad de otras personas, además del dueño del terreno. También permite que la superficie del terreno pueda ser sectorizada y dividida en diversas unidades dentro de un mismo plano para ser vendidas separadamente. A partir de esta ley, todo edificio sometido al régimen de propiedad horizontal posee un sector de unidades funcionales, o sea, de propiedad exclusiva de cada propietario, es decir, por ejemplo, un departamento, y otro sector de cosas comunes que está constituido por bienes y servicios compartidos por todos los propietarios de un mismo edificio, como ser los paliers, las circulaciones, galerías, Zoom, etc. Cada propietario tiene propiedad, es decir, dominio sobre su unidad funcional, o sea, sobre su departamento, y paralelamente condominio sobre las cosas y servicios comunes. Y acá vemos una imagen de una constructora de la época en donde se promociona la adquisición de unidades de esta casa de renta. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que trae la implementación de esta tipología de las casas de renta? Por un lado, la aplicación de los progresos de la técnica Inconfort, que ya hemos visto en detalle en la primera parte de la clase, es decir, la búsqueda de nuevas formas de resolución con estándares mínimos y de máxima concentración, concluyen al tiempo que se favorece la difusión de los nuevos criterios de confort. Por lo tanto, las construcciones de este tipo eran destinadas a la renta, ya que la legislación impedía el fraccionamiento en propiedad horizontal de los inmuebles. Esto determina la producción de emprendimientos privados y la experimentación de transformaciones en las formas de vida, como ya vimos en la primera parte de la clase. Desde lo técnico, la introducción del esqueleto de acero, como ya vimos, permite el desarrollo de la edificación en altura a un costo razonable, y aquí es fundamental también la introducción del ascensor como medio de traslado dentro de las unidades de la unidad del edificio para esta mayor cantidad de pisos. Otra ventaja de la casa de renta es la privacidad. Se responde a estas nuevas formas de vida que ya vimos y a esta nueva estructura familiar que es la familia nuclear. También es ventaja el equipamiento colectivo sofisticado, el ascensor, los servicios sanitarios como cloacas, depósitos de agua elevados, la recolección de residuos, los sistemas de calefacción y refrigeración centrales para todo el edificio. Y finalmente, la última ventaja es el disfrute de la ciudad desde las alturas que permiten otras visuales. Estos factores resultan decisivos para provocar las rupturas en los esquemas que se vienen utilizando para el hábitat doméstico, dando lugar a la nueva tipología de casa de renta que se consolidó a través del tiempo y perdura hasta nuestros días. Todos estos conceptos que hemos visto a través de la primera y segunda parte de esta clase los vamos a ver plasmados en un ejemplo paradigmático del programa de la materia, que es el edificio Miner, que está ubicado en Juncal y Esmeralda, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces volvemos al cuadro de proceso de diseño que vimos en las primeras clases de la materia, en donde ubicamos acá en el hábitat al edificio Miner y vamos a desentrañar todos los aspectos de la cultura, las posibilidades, necesidades y restricciones que han influido en su diseño. Entonces, este edificio fue desarrollado por el arquitecto Jorge Kalnay, que es un arquitecto que nace en Budapest a finales del siglo XIX y luego se traslada a Buenos Aires y estudia en la Escuela Superior Real Húngara, Hungría. Él trabajaba en conjunto con su hermano Andrés y realiza una prolífica obra en nuestro país, desde edificios de tipología Art Deco, como el Diario Crítica, cines, mercados, teatros, muchas casas de renta, o sea que era un arquitecto muy destacado en su época. Desarrolla entonces el edificio Miner en el año 1935. Estaba ubicado en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, como esto responde a todos
lo que hemos visto en la segunda parte de la clase, la ubicación de estos edificios en lugares en donde eran elegidos por la burguesía. Acá se disponían de un estándar de vida más alto y estas zonas estaban sufriendo un proceso de crecimiento en altura que fue intensificado por la crisis del año 30, por la inversión inmobiliaria, una de las pocas rentas seguras en reducción de gastos de la. Acá en la imagen aérea podemos ver la ubicación estratégica del edificio, que estaba próxima a puntos importantes de Cava, como la estación de Retiro, la Plaza San Martín, y vemos también en la imagen del Street View cómo todo el perfil urbano de la zona estaba caracterizado por este tipo de casa de renta y su lenguaje correspondiente al movimiento moderno, precisamente al estilo internacional. Entonces, vamos a ir aplicando los conceptos que hemos ido desarrollando anteriormente sobre las casas de renta. Por eso, en el título en rojo vamos a ir poniendo los distintos puntos del programa. Entonces, este edificio está proyectado, como hemos dicho, para una función mixta. En la planta baja se ubica la función comercial y en los pisos, que son 10, viviendas para renta con planta baja, sótano, para distintas funciones. Tiene en total 32 departamentos, 3 viviendas por planta y el acceso está diferenciado en la parte comercial y en la parte de vivienda. Esta casa de renta está sometida a la estructura parcelaria de la ciudad, que es determinante en la configuración de esta tipología. Las dimensiones, las proporciones, la posición, el contorno, la orientación del edificio están marcados, en este caso, por ser un terreno esquinero, y hay un escalonamiento que está condicionado por el reglamento de construcción. Después hay una vinculación entre el equipamiento colectivo. Este edificio cuenta con un equipamiento colectivo con servicios en la azotea, lo que hoy conocemos como las amenities en los edificios, que es una novedad para este momento, en 1935. En este caso no tiene pileta de natación, pero podían tener gimnasio, juegos infantiles, etc. Y se aprovecha la incorporación de local comercial en la esquina. También una novedad que sea mixta la función de un edificio. Siguiendo el programa de la materia, vemos cómo se aplican estas transformaciones de la vivienda en relación a los nuevos conceptos en torno al habitar. Hay una fuerte influencia del movimiento moderno. ¿En qué se ve eso? En la disminución de los espesores de los muros y de las estructuras gracias a las nuevas posibilidades tecnológicas. Se eliminan espacios intermedios, o sea, es decir, los pasillos, los distintos espacios que anteceden a una función. Se reducen los ambientes de circulación al mínimo necesario. Se da una maximización de la planta habitable porque se empotran los muebles para dejar librado el espacio de cada local. También se aplica la cocina laboratorio y se da una homogeneización de los artefactos de cocina, los bancos, los armarios, las mesadas. Se ubican próximas la cocina y los sanitarios para un tema de optimización de las cañerías y los recursos. También se aplica el baño célula y los dormitorios solo para dormir. En la planta vemos marcadas las 3 unidades de departamento por piso, una cruz que marca un vacío, que es un patio interno, para garantizar el sol, el aire y la iluminación. Y la caja central de la escalera principal con el paquete de ascensores, en donde se ve diferenciado el principal para los dueños de casa y otro ascensor de menores dimensiones para el personal de servicio. Siguiendo con los conceptos de transformación de la vivienda, acá vemos que los factores sociales, cómo influyen. Esta vivienda estaba concebida para un usuario que era la familia nuclear. En el centro de la vida privada estaba marcado por el living room, en este caso que desborda hacia balcones de amplias dimensiones que también forman parte del espacio social.
Las actividades sociales son eventuales, no se dan en el interior de la vivienda, salvo para los íntimos. Se reducen las superficies de uso alternativo de los espacios, o sea, el sector público puede integrarse a través de puertas corredizas, por ejemplo. Se da un funcionamiento de la vida cotidiana más sencillo y con menos personal, sin personal de servicio dentro de la vivienda. Esto genera que se simplifiquen las áreas de servicio y se da una distinción de las funciones en área pública, privada y servicio que están marcadas en las plantas con los distintos colores. Estamos verificando los conceptos que ya hemos visto en este ejemplo. Con respecto a las transformaciones desde las innovaciones tecnológicas y los criterios de confort, también se aplica esto. También es símbolo de estatus las posibilidades que ofrecía a los usuarios este edificio, como la provisión de electricidad, los servicios sanitarios distribuidos por cañerías internas a cocina y baños, con su equipamiento específico, el uso de los combustibles limpios. Y acá se ve cómo se piensa en la iluminación, el asoleamiento y la ventilación a partir de la implementación de superficies de abertura de mayor tamaño y cantidad y los grandes balcones y patios internos. Y acá también se da la tecnificación del hogar. Con respecto a la influencia de la segunda revolución industrial, este edificio cuenta con una alta calidad técnica y constructiva que está directamente relacionado con el tipo de usuario a los que podía acceder y a los que apuntaba, digamos, esta casa de renta. Se utilizan en este caso materiales de terminación de lujo como mármoles, elementos cromados, carpinterías metálicas. Los muros exteriores son dobles por un tema de aislación. Las carpinterías en el sector curvo de la esquina se embuten dentro del muro doble. Los muros esconden las puertas, ventanas, celosías, que son casi todas corredizas. Se utilizan muros de contención y losas que están aisladas por las vibraciones y ruidos con capas de corcho, porque es una zona de mucho tránsito. Y el frente estaba revestido hasta el primer piso, que tenía esa función comercial, con granito rosa nacional, y las entradas y palieres eran de mármoles uruguayos. Siguiendo con los criterios de confort, entonces se utilizan puertas de acero, sistemas de calefacción de agua caliente y calefacción central, incinerador de residuos, teléfonos internos, aire acondicionado. Se ve claramente la influencia de la segunda revolución industrial y el confort está compensado por la reducción de las superficies. Con respecto a la estética, se verifican los elementos del estilo internacional. Las fachadas son de revoque blanco y se utilizan líneas puras que manifiestan el lenguaje racionalista que manejaba a la perfección el arquitecto Kalnay. La esquina, que resuelta con una curva, está acusada por balcones en voladizo que componen una imagen dinámica y expresiva. Este edificio es un claro ejemplo de las preocupaciones urbanísticas de Kalnay, que tenía la voluntad de racionalizar la estructura de la ciudad existente, desarrollando una tipología edilicia en esquina como fragmento de manzana con un patio central. Claramente muestra un lenguaje de vanguardia que representa la imagen de modernización que quería tener esta nueva burguesía como símbolo del altar doméstico metropolitano. Otros conceptos que se ven del estilo internacional es la importancia que tenía el volumen y el movimiento del observador, esa cuarta dimensión, la regularidad en su composición, la desornamentación, porque se explota la belleza intrínseca de los materiales, los techos planos, las formas inspiradas en las máquinas. Por ejemplo, se puede ver acá en la imagen marcada en rojo esa alusión a los paquebotes, los transatlánticos, las barandillas, una arquitectura blanca, austera, en donde claramente la forma sigue la función. Como al leer la fachada se puede diferenciar las sectorizaciones funcionales, por ejemplo. Finalmente, podemos ver algunas realizaciones de esta época, de los años 30, de casas de renta, que, como os dije anteriormente, se distribuyen en todo el territorio argentino. Se destaca el edificio Cabanag
de 1935 y que está próximo al edificio Miner de Sánchez Lago, Sánchez Lago y La Torre, que está declarado como Monumento Histórico Nacional. Después en Tucumán también tenemos el primer edificio en altura, es la Casa de Renta de la Continental, ubicado frente a la Plaza Independencia de Jaime Roca, del año 39, y otros ejemplos desarrollados por Calnay en tipología de casa de renta, todos en Ciudad de Buenos Aires, como el edificio de Barrancas, la Perú House y la Maison Garay. Finalmente, la bibliografía que se utilizó está también disponible en el campus virtual en el link al Drive de la bibliografía.